A continuación por el Canal del Sol. Puede ser visto por el público familiar. Apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Tardes del Sol, la familia reunida frente a las tardes del sol. Variedad, entretenimiento en las tardes del sol. Esta tarde de martes, segundo día de la semana, y como dice Jackie, ya con un tema bien interesante, como le estábamos diciendo, brillan, porque los niños son bastante brillantes. Ustedes saben que uno de niño es muy curioso y uno le gusta conocer sobre todas las cosas que nos rodean, investigar, experimentar, y eso es lo que vamos a tener hoy. Niños científicos. Es que los niños, de otra palabra, en determinada edad, Mauro, Ana, y también a los televidentes, los niños empiezan, ¿qué es esto? Sí. Esto es un forro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? La famosa edad de ¿Y los por qué? porqués, ¿no? Ay, Dios mío, y uno que se... Vamos a las tardes del sol, niños científicos, como desde muy pequeña edad comienzan a meterse en los campos de la ciencia, a investigar, a volverse astrólogos, bueno, en todas las ramas de la ciencia. Y hoy vamos a tener unos chiquillos muy interesantes aquí. Entre tanto, vamos a hablar con el director de la Casa de la Ciencia en la ciudad de Buga. Estamos hablando de Óscar Amaya Montoya, que ya está con nosotros. Óscar, buena energía para ti, ¿cómo estás? Buena energía, muy Bienvenido. buenas tardes a ustedes y a todos los televidentes de este espectacular programa Tardes del Sol. Es cierto que fuiste profesor de Anita Giraldo. claro que sí. Sí, yo fui profesor de Ana María Giraldo y bueno, era una chica pilosa, le gustaba el cuento. Lo que pasa es que era muy buena para explicar y para redactar. ¿Y qué tal para eso de la ciencia? ¿Era inquieta? Sí, le gustaba. ¿Cuántas pipetas quebró? Preguntaba mucho. Ana María perteneció a un club de ciencia donde los chicos realizaban además su servicio social estudiantil. Sí. Y allí se dinamizaba, digamos, la actividad científica con niños de varias instituciones educativas en Buga. Vea pues. Bueno, mi Ani, gracias, qué profe, por lindo. dejarme en alto. Bueno, nuestro teléfono que ya está disponible, nuestra línea 524-3536. Queremos que todos nuestros televidentes empiecen a comunicarse con nosotros y opinar sobre el tema de los niños científicos. ¿Cómo podemos entonces incentivar en la ciencia a todos los niños? Esa sería la pregunta para que ustedes empiecen a marcar y a opinar sobre este tema que tenemos para todos ustedes. Bueno, hablemos primero de la Casa de la Ciencia en la ciudad de Guadalajara, Buga. ¿Cuál es la función principal? ¿Por qué se creó la Casa de la Ciencia? Ana María, el 12 de junio del año 2004, con la opinión de un grupo de personas en Buga que consideraban que debía haber una entidad o una institución que se encargara como tal de dinamizar el tema o la actividad científica en la ciudad, decidimos hacer un pequeño sondeo y nos dimos cuenta que evidentemente faltaba en Buga una institución que se encargara de dinamizar la actividad científica, sobre todo que todos sus recursos, tanto económicos y logísticos, lo dedicaran exclusivamente al tema de la ciencia. Es así como nace la Fundación Casa de la Ciencia. El 12 de junio, como les decía, del año 2004, es una entidad que tiene como propósito exclusivo aficionar niños y jóvenes a la ciencia. Además, hay muchas razones. Colombia es uno de los países en América Latina que presenta con otros los menores índices de científicos, por así decirlo, por población de habitantes. Por darles un ejemplo, un país por cada millón de habitantes debería de tener 1000 científicos. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos científicos en Colombia, pero se calcula que más o menos por cada millón de habitantes apenas tenemos 200 científicos, lo que significa que hay un déficit aproximadamente de 800 científicos. Es una cifra muy reducida realmente. Óscar, cuéntanos, ¿cuáles son las ventajas de pronto de esta iniciativa, de que los niños comiencen, digamos que a indagar, a meterse en esto de la ciencia desde muy temprana edad? Bueno, las ventajas son muchas. En primer lugar, es ocupar el tiempo libre de los jóvenes, que ustedes saben que hay un problema grave social en el país donde los chicos por falta de oportunidades no pueden, digamos, utilizar el tiempo de la mejor manera. Pero en segunda instancia porque el país requiere de esos científicos y esos científicos no se forman como por arte de magia en las universidades.
deben de formarse desde la más temprana edad, lo hemos dicho siempre. Por eso creemos que las casas de la ciencia son la instancia en los países para que se dinamice el tema científico y que desde temprana edad se proyecten cuántos científicos puede tener un país en el tiempo. ¿Cuáles son las herramientas entonces que brinda la Casa de la Ciencia a los niños que estén interesados en querer explorar y aprender un poco más de este tema científico? Bueno, yo quiero decirle a Ana María y Manolo que la Casa de la Ciencia de UGA ha sido considerada por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y la Cámara Junior Internacional en Bogotá como la única Casa de la Ciencia de Colombia. Es así como ha tenido la oportunidad de recibir 5 premios nacionales y pensamos que las casas de la ciencia básicamente lo que son espacios donde los chicos realizan sus prácticas de laboratorio y esa es la excusa. Vengan, hagan las prácticas de laboratorio. Pero vemos personas que estamos analizando esos niños, cómo lo hacen, cómo escriben en ciencia, ¿sí? Cómo lanzan hipótesis. Mirando las cualidades de ellos. Mirando las cualidades de los estudiantes y esto nos ha permitido coger esos grupos de estudiantes destacados y constituir con ellos un centro de investigaciones bioecológicas donde se dediquen a la investigación básica. Muy bien. Oscar, ¿hay algún país que se destaque precisamente por el mayor número de niños que entren en la investigación desde tempranas edades, que los apoye a ellos en mayor cantidad? Efectivamente, Estados Unidos se caracteriza por esto. Alemania, Francia se destacan porque desde muy temprana edad los niños son estudiados. Y el piloto en todo esto es Japón, ¿no? Japón desde que los niños están en primero, segundo, tercer año prácticamente ya se sabe qué es lo que ese niño va a hacer, hacia qué área se va a enfocar en su conocimiento y en su quehacer. Y desde ahí comienzan todo un trabajo. Allá no se ven, digamos, todas estas asignaturas que para algunos expertos son consideradas de relleno, sino que el joven desde temprana edad, si es bueno para escribir, pues se dedica a ver todas las materias que tengan que ver con una correcta escritura, con la poesía y con todo eso. Efectivamente, si el niño muestra habilidades hacia la ciencia, hacia los números, pues son los ingenieros del futuro. Pienso que eso hay que implementarlo en Colombia y es desde ya. Oscar, ¿se crea alguna alianza con instituciones educativas para que de esta manera los niños reciban esta instrucción o esta guía en toda la parte de la ciencia? ¿O simplemente los niños que estén interesados, las personas y jóvenes también que estén interesados en hacer parte de esta casa, lo pueden hacer sin tener ese convenio directo con los colegios? Bien, nosotros planteamos 2 estrategias para el funcionamiento de la Casa de la Ciencia y les pedimos a los municipios de Valle, Cauca, Nariño, Chocó que hagan eso. Las casas de la ciencia se pueden sostener con alianzas, con convenios educativos que se hacen con diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas. De ahí se mantienen. Pero como en el caso de nosotros que somos una fundación, tenemos claro que las fundaciones tenemos una función social. Nosotros creemos, y es un estudio que ha hecho la contadora de la fundación, nuestra función social está por encima de lo que captamos en recursos económicos en el año. Nosotros tenemos el Club de Ciencia, el Club de Astronomía, el Centro de Investigaciones Bioecológicas, las asesorías que les prestamos a los niños. Si sumáramos eso, lo que económicamente cuesta, estamos por encima de lo que captamos en el año en recursos. Y creo que esa debe ser la misión de las fundaciones o de las ONGs en el país, tener credibilidad por lo que hacen. Perfecto. Oscar, lo estoy saludando desde las afueras de Telepacífico. De entrada, antes de plantearle la pregunta que le quiero hacer, déjeme de todo corazón felicitarlo. Qué trabajo tan espectacular y además porque yo creo que usted y su grupo de trabajo y las personas que hacen parte de la Casa de la Ciencia deben tener muy claro que la educación pues es la clave del éxito, del desarrollo y además del futuro que pueden tener estos niños y que estos niños además le pueden generar a la región y al país. De entrada, felicitaciones por ese trabajo. Y la pregunta que le quiero hacer es precisamente si hacen este trabajo tan bueno al interior de la organización, ¿cómo llevan ese trabajo, cómo vinculan o articulan la familia a este trabajo? Porque sin duda la familia es determinante en el crecimiento o en la formación de cualquier persona. No solo la forma como se eduque, porque una cosa es cómo lo eduquen a uno en el colegio o en el lugar donde asista a recibir las instrucciones académicas, pero si usted llega a casa y se encuentra con un panorama distinto o antagónico a esto, pues terminan así sencillo tirándose al pelado. Piense muy bien la respuesta que me va a dar, cómo se articula la familia en este proceso, porque nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales. Mauricio y Anita, los televidentes, los chateadores están muy curiosos y quieren saber, además de la pregunta que ya nos hizo Felipe,
¿qué otras cosas puntuales tiene para contarnos el invitado de hoy? Entonces, abordemos primero contestando la película que dejó, la pregunta que dejó puesta Felipe sobre la mesa. Que es toda una película, indudablemente, porque él decía, hablaba de la interacción de la familia, ¿no? Cómo podíamos interactuar los familiares también para hacer una realidad, digamos, este proyecto de que nuestros niños avancen en la ciencia. Bueno, sí, la pregunta de Felipe es muy interesante. Un saludo especial para él y bueno, las personas que ven este programa. Evidentemente, Felipe, mira, hay un concepto grande en educación, en cualquier parte del mundo, que se llama ciencia y sociedad. Eso lo que quiere decir es que cualquier persona del común debe de tener accesibilidad o asequibilidad al tema científico. Entonces, nosotros hay unos espacios apoyándonos en un interesante apoyo que tenemos en Buga, precisamente, que son los medios de comunicación, los canales de televisión local, radio, prensa, en donde invitamos a la comunidad que observemos, por ejemplo, el planeta Saturno. Y decimos fechas especiales, horarios especiales, y eso se hace. Entre otras cosas, aprovecho para invitar dentro de ese concepto Ciencia y Sociedad para el 26 de mayo a toda la gente que nos esté viendo para que participe, a los interesados, en el primer campamento astronómico en Buga. Lo vamos a hacer en el Parque Recreacional El Jardín. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente vamos a hacer que los niños con sus padres, obligación, el niño debe ir con su padre. Tienda sus carpas y a las 5 de la tarde recibimos, se tienden carpas y a las 7 de la noche comenzamos actividad astronómica, completamente gratis, porque las fundaciones, repito, tenemos una labor social. Entonces la pregunta de Felipe es clara. Sí, abordamos el tema de ciencia y sociedad simplemente abriendo espacios para que el padre, la madre, la tía pueda ir con el niño y observar los planetas, observar por el microscopio, asistir a conferencias, a cineforos científicos. Este es un espacio que es abierto a la comunidad. Muy bien, Oscar. Ya conocemos entonces la mecánica del trabajo que ustedes realizan en la Casa de la Ciencia en Buga. Ya conocemos todo el proceso, todo el trabajo que ustedes tienen con los niños, pero queremos conocer a los niños científicos que hoy nos acompañan aquí en las Tardes del Sol. 3 hermosos niños que hoy están aquí en nuestro estudio y queremos que nos los presentes, Oscar, y que con ellos también empecemos a hablar de todos estos experimentos que realizan en la Casa de la Ciencia. Empecemos de derecha a izquierda, primero allí, derecha a izquierda. Bien, María Alejandra Valencia es una niña muy destacada del Colegio San Vicente de Buga. Es la niña más grandecita, ¿no? Levanta la mano. Eso. Está en grado 10º, aparte de ser una niña con una excelente proyección científica, ayer fue ganadora de un concurso de poesía. Ay, eso es lo que felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones. Eso lo que quiere decir es que no solamente la persona científica, como anteriormente se veía, los científicos son personas que pueden realizar muchas otras actividades. Aparte de ser científicos, son poetas, van a fiestas, vean todo lo normal. Porque hay que desmitificar la idea del científico como un ser superdotado, que no se socializa con nadie, que no habla con nadie. El chico que sigue en toda la mitad es Juan José Medina. Por aquí ya me metí yo. Eso, Juan José Medina. Hola, Juan José. Juan José Medina es un chico también muy destacado, se caracteriza porque se preocupa mucho por los otros niños, en el sentido en que mantiene con un botiquín esperando a ver en el laboratorio si hubo algún tipo de anomalía o Muy accidente, curioso. que por supuesto tenemos que estarlo nosotros previniendo, pero Juan José es un niño muy colaborador. Catalina Amaya Gómez es parte de la familia de la Casa de la Ciencia. Esperamos que ella sea la que siga realizando este trabajo cuando nosotros ya no estemos. Ay, qué linda. Y ¿Es la tu idea hija? es mi hija. Y Catalina está haciendo con Juan José un estudio, una investigación sobre tortugas morrocoy que se presentará en la Expociencia Municipal a principios de junio. Bueno, listo. Ya hicimos la presentación. Ahora queremos escuchar las voces de estos niños científicos que hoy nos acompañan aquí en las Tardes del Sol. Empecemos por Alejandra. Alejandra. ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Cuál es el experimento que le vas a mostrar a todos los televidentes hoy en las Tardes del Sol? No, pues hoy vamos a hablar sobre las tortugas. Ajá. Y vamos a realizar unos experimentos aquí con los instrumentos que ves. Bueno, eso es bien importante. Estamos hablando también de animales y era algo que queríamos resaltar también aquí con el tema de la Casa de la Ciencia, porque aparte de dar este servicio de laboratorio de química, física, biología, ustedes se enfocan también en la parte ecológica, en el cuidado del medio ambiente, y es por eso entonces que vamos a hablar de las tortugas, ¿cierto? Entonces, a ver, empiecen, queremos verlos. ¿Quién arranca?
Juan Yo estoy José. aquí pendiente. ¿Qué cogemos? A ver, yo pongo eso por acá a un ladito. Estoy encartada por acá. ¿Quién comienza? Bueno, las tortugas marrocoy Ajá. es una especie que todavía no se ha sabido el tamaño que han cogido ¿Ya? y la hemos separado con algunas dietas Sí. de Isa y Juana, que son de dos tortugas. La hemos alimentado con dieta libre. Bueno, aquí ya estamos conociendo un poco de esta especie de tortuga. Allá están las tortugas. Ahora le pedimos el favor a alguien que nos las traigan. Pero entonces vamos a hacer este experimento. ¿Cómo lo hacemos, Oscar? Venga, yo lo invito para acá para que usted tenga la asesoría y la guía con los niños y mostrarles entonces a los televidentes cuál es el trabajo que ustedes realizan allá en la Casa de la Ciencia. Bien, Ana María, resulta que uno de los grandes inconvenientes que hay en la aplicación de la ciencia o en la enseñanza de la ciencia es que se parte de un principio, ¿no? Que tener un laboratorio es bastante costoso, que es muy difícil, que muchas veces la institución educativa no tiene los recursos para hacer las prácticas de laboratorio, y no hay que negar que esto es cierto. Pero también es cierto que requerimos un poco de creatividad de parte de quienes nos dedicamos a la transmisión o a la divulgación del trabajo científico. Miren, este es un experimento que hemos querido traer a colación y compartirlo con la gente de Tardes del Sol, particularmente los maestros, porque aquí se demuestra cómo con sustancias muy sencillas como el repollo morado se puede analizar la basicidad o si una sustancia es ácida o básica. El repollo morado. El repollo vegetal. morado, sí. Cuando normalmente necesitamos fenolftaleína, papel tornasol, no se consigue sino en ciudades capitales. Ajá. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo. Eso es agua de repollo morado. Agua de repollo morado. Entonces, Agua de repollo morado. lo que simplemente hacemos es depositar agua de repollo En el tubo de ensayo. en ¿Y el ese tubo de agua cómo se ensayo. saca? Simplemente se calienta. ¿Ya? Lo que hacemos básicamente es calentar el agua con repollo, dejarlo enfriar, colarlo y tener esta sustancia allí para hacer la práctica. Oh, ok. Hazme un favor, regálame esta sustancia. ¿Cuál es esa? Esto es una sustancia que es, digamos, el equivalente al vinagre, ¿sí? El vinagre, el ácido acético básicamente. Sí. Y lo que hacemos es esto, miren, simplemente depositamos, sí. si la cámara está filmando acá, simplemente depositamos ácido acético Uy, cambió de color inmediato. y miramos el cambio de color, miren. Sí. Y no necesitamos traer elementos de otras ciudades, ciudades capitales, simplemente aquí nos damos cuenta. La principal característica de las sustancias ácidas es que ante el papel tornasol o ante la sustancia repollo morado se colocan rojo. Los ácidos marcan rojo ante el papel tornasol. Todo ácido marca rojo. Entonces. Todo ácido marca rojo, ¿sí? Y existe toda una gama, si uno busca en internet, de la basicidad o la alcalinidad, la acidez que tiene una sustancia química, y esto lo que nos muestra es que esta sustancia tiene una fuerte tendencia ácida. Ok, sobre todo con elementos que están muy al alcance de todos, ¿no? Y mire algo tan interesante, Manolo, Mauro, Ana María y Felipe. Una de las cosas que se pueden hacer en las ferias de la ciencia es articular conocimiento científico. Muchas veces cometemos un error como docente, y es que le decimos al niño, yo no sé cómo hacer, pero usted debe traer un proyecto, una investigación. Ay, esa angustia que le da a uno. Es una angustia, ¿sí? Horrible. Y una de las preguntas que uno muy respetuosamente se hace ante los colegas docentes es, si uno no es investigador, ¿cómo le va a pedir al niño que sea un investigador? Entonces, una de las cosas que yo creo que se puede hacer en ciencia es articular conocimientos que ya se tienen a investigaciones. ¿Cuál sería una investigación interesante con los niños? Muy sencilla. Como ya se sabe que el repollo es un excelente detector de acidez o basicidad, coja todas las sustancias que consumimos, los jugos, todo eso, y estudie qué tantos alimentos ácidos o básicos consumimos. Entonces yo pienso que ahí es que articular, no poner a los niños a que hagan unas cosas que efectivamente no pueden hacer. Asimismo se puede medir la acidez o basicidad en otras sustancias. Dejemos que Juan José haga Que nos mida muestre el precisamente, por experimento. ejemplo, con este blanco. ¿Ese blanco que es? Juan Ese José? blanco es leche. Bueno, Juan José, ¿qué nos vas a Queremos mostrar allí? Que Juan nos haga la práctica allí. Bien, Este ahí, también Juan. es agua de repollo, Muy bien, Juan. ¿cierto? Y vamos con leche. Con leche. Se supone que debería quedar Tendría un que azul Alejandro. clarito, ¿no? O como un lila. Blanco o como un lila, lila. o un azul ¿Cierto? clarito. Ya, vamos a ver qué A ver, pasa. ¿cuál es el resultado, Juan? Ey, A ver. muéstralo a la cámara, Juan José.
Mira, quedó como que... Ay, como un veteado. Eso. ¿Cierto? Eso lo que quiere decir, Mauro y Ana María, es que esa sustancia efectivamente es una sustancia básica, contrario a la acidez. Ya. ¿Sí? O sea que cuando nosotros consumimos leche, no estamos consumiendo sustancias ácidas. Otra cosa es que al descomponer las bacterias hagan un trabajo y produzcan la acidez. Pero efectivamente la leche como tal contiene más sustancias básicas que ácidas. Me está Muy gustando bien. mucho este trabajo, qué bueno. ¿Cómo vamos aprendiendo? De los A ver, alimentos, los componentes alimenticios. Catalina, ayúdanos tú con otra mezcla allí importante. A ver, Catalina. El tubo de ensayo se coloca y echamos agua de repollo. Agua de repollo, morado, Siempre se trabaja mucho con el agua de repollo, ¿no? ahí nomás. Vamos, perdón, A vaciar. disculpen, vamos a vaciar un poquito porque para efectos del experimento se requiere que haya más cantidad de la sustancia que se quiera analizar. ¿Cuál quieres, Mauro? ¿Coca-Cola o cloros o ropacolor? Bueno, el rosadito para no nombrar ningún rosadito. producto. Ok. A ver qué pasaría allí. Después lo echo en el tubo de ensayo. Y ¿Más? Eso. Vamos a ver entonces el aquí efecto. muestra que es ácido. Sí. Ahí nos muestra la acidez. Bien. Mira, ahí mira que ya Catalina identifica que es una sustancia ácida, ¿no? Bueno, muy bien. Estos son los muy bien. experimentos que estos niños científicos están logrando y están aprendiendo a través de la Casa de la Ciencia con Óscar Amaya, que hoy nos está acompañando aquí en las Tardes del Sol. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, los invitamos a un mensaje comercial. Ya no se despeguen porque ya venimos con más experimentos aquí en las Tardes del Sol. Yo continúo aquí uniéndome a este tema de las semillas, de los científicos, de esos niños que aportan tanto desde su conocimiento, pero quisiera hacerle rápidamente una pregunta al profe Óscar y es, ¿será que los educadores y los padres deben tomar como un nuevo camino en la formación de sus hijos para aprovechar esa curiosidad, esas inquietudes de los niños cuando están en esta edad de crecimiento, de experimentar, del por qué? Evidentemente, nosotros tenemos, mire, pensamos algo, y disculpen que utilice esta expresión, el principal castrador, por decirlo de alguna manera, de la vocación científica que tienen muchos niños, muchas veces podemos ser nosotros los docentes. Porque todo niño por naturaleza es investigador. El niño pequeño desarma, quiere saber, pregunta, cuestiona. En muchas ocasiones creemos que la mejor manera de parar esa gran curiosidad que tiene un niño es decirle, quédese quieto, no pregunte bobadas. Y resulta que ese niño tiene ganas de aprender, tiene ganas de escultar muchas inquietudes que tiene, y ahí es donde se baja la luz de ese pequeño científico. Bueno, Óscar, aquí nuestros niños científicos, Catalina, Alejandra y Juan, nos estaban hablando de la especie de tortuga morrocoy. Aquí estoy con Leonardo, ¿cierto? Ellos tienen nombre, ya las tortugas tienen nombre y ellos lo identifican por una especie de seña, aquí lo puedo mostrar, por una especie de seña rojita que le han puesto a cada tortuga. Ahora sí hablemos del experimento que ustedes piensan hacer con estas tortugas, niños. El experimento que nosotros aprendemos de las tortugas es su especie. Es Ajá. el morrocoy y su nombre, como todo animal tiene su nombre científico, ¿Y cuál sería el nombre científico de las tortugas? sería Geocherone carbonare. Geocherona, Geocherone Geocheloni, carbonare. Carbonare. Ajá. Naria. ¿Y qué trabajo ustedes hacen entonces con las tortugas? La investigamos poco a poco para a ver si es hembra o macho, su género. Ujú. Y Juan, así pequeñito nosotros nos podemos dar cuenta si es macho, si es hembra, o cómo nos damos cuenta, después de cuánto tiempo. Bueno, se debe esperar porque como esta, hay que esperar que esto, si es un macho, el pecho se le va hundiendo, pero si es hembra Si es un macho, ¿esto se le va hundiendo? ¿Sí? Sí. Bueno, y Alejandra, ¿qué nos puede comentar de estas tortugas? Lo que vamos a hacer es un experimento para determinar cuáles dietas serían mejores para las tortugas para que tengan un mejor crecimiento. Y hasta el momento, ¿qué han encontrado? ¿Cuál es el tipo de alimentación de las tortugas? Alimentación libre lombrices y frutas.
Y con las frutas. Bueno, aquí ya aprendimos un poco entonces de estas tortugas morrocoy. Muchísimas gracias a Alejandra, Juan, igualmente a Catalina, porque nos acompañaron aquí en las tardes del sol. Los niños científicos, los niños del futuro, aportaron un poco entonces aquí en nuestro tema. Aportaron mucho, mentiras, cuál poco, aportaron mucho en nuestro tema las tardes del sol, y todo gracias también al trabajo de Oscar. Vamos a dar entonces contacto, teléfono, donde las personas puedan entonces ingresar a la Casa de la Ciencia. Bueno, bien, la Fundación Casa de la Ciencia está ubicada en Guadalajara de Buga, en el barrio El Molino. Su dirección es la calle 10, número 346. Si usted, amigo empresario, amigo profesor, señor alcalde, quiere que en su casa exista una Casa de la Ciencia, escríbanos al correo electrónico casadelaciencia@hotmail.com. Nosotros simplemente le haremos los detalles y todas las alternativas que usted puede escoger para que su municipio tenga su propia Casa de la Ciencia. Y para las personas interesadas, cuando vayan a Buga, bien pueda visiten la Casa de la Ciencia. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Pues de esta forma nosotros entonces sacamos conclusiones del programa de esta tarde, Niños Científicos. Por ahora vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en las tardes del sol.